¿Qué es el carismatismo? El carismatismo, en primer lugar, tienes que entenderlo como un movimiento. Es un movimiento religioso, ¿ya? Es un movimiento, no es una denominación. Por favor, hay que entender bien eso. No es que los carismáticos, ¿no? Cuando decimos los carismáticos, no estamos diciendo que hay una denominación, un grupo, una congregación. El carismatismo es un movimiento, ¿ya? ¿Y qué proclama este movimiento? Proclama y ofrece una experiencia de la gracia y el poder de Dios, ¿no? Lo que es comúnmente conocido como el bautismo en el Espíritu Santo, ofrecido por los grupos carismáticos o pentecostales. Por si acaso, el pentecostalismo también es un movimiento, no es una denominación, aunque muchas iglesias o congregaciones también se denominan iglesia pentecostal, así como hay iglesias que dicen iglesia carismática, sin embargo no son denominaciones, son en realidad el carismatismo y el pentecostalismo son movimientos. Al ser un movimiento quiere decir que puede fluir a cualquier denominación, a cualquier congregación. De ahí que hay bautistas carismáticos también, hay bautistas pentecostales también, ¿no? ¿Por qué? Porque el pentecostalismo no es una denominación, pues no es, ¿cómo va a ser bautista y pentecostal al mismo tiempo? Es que el pentecostalismo no es denominación, no es una organización, es un movimiento. Por eso que hay iglesias bautistas que adquieren el pentecostalismo para su administración, para su culto, para su ordenación y todo eso, ¿no? Y hay algunas que literalmente se ponen el letrero así, Iglesia Pentecostal Bautista, ¿no? O Iglesia Bautista Pentecostal. Muy bien, así que entiende eso. Por ejemplo, los bautistas sí son una denominación, ¿ya? Pero el pentecostalismo no, es un movimiento. Y lo que están ofreciendo ellos aparentemente es que usted reciba una porción superior y más profunda de la gracia de Dios y del Espíritu Santo. Entonces, lo más común a ellos va a ser lo que llaman el bautismo en el Espíritu Santo, ¿ya? Bueno, ellos también van a enfatizar el resurgimiento de los dones espirituales. Por eso que se llaman carismáticos, porque viene del griego carisma, que hablaba de los dones, ¿ya? Entonces ellos piensan que en esta época ha habido un resurgimiento de los dones. Ahora, ¿por qué menciono en esta época? Porque el movimiento carismático, hermanos, es nuevo, es reciente. No vayas a pensar que ha subsistido durante los 2000 años de historia de la iglesia, no. Algunos pentecostales se dicen, yo soy pentecostal, así todo orgulloso, ¿no? Yo me moriré pentecostal y me moriré carismático porque venimos del tiempo de los apóstoles. Mentira. Tú estudias la historia y te das cuenta que el movimiento carismático pentecostal solamente tiene un poco más de un siglo. Es nuevo, es nuevecito, no tiene, hermanos, miles de años. O sea que si estudias la historia de por lo menos 150 o 200 años atrás, tenido aparentemente un realce. No, esto es un movimiento nuevo. Es más, tenemos su fundador, nació en Estados Unidos, ¿ya? Tienes que investigar un poco la historia, ¿ya? Nace a través de una tergiversación bíblica de las Escrituras en Mateo capítulo 3, verso 11. Vamos allá. Mateo capítulo 3, verso 11. Las iglesias eran tradicionales, ya eran ortodoxas, y tú sabes que en Estados Unidos, pues la mayoría de iglesias allá son protestantes, ¿no? Porque viene eso de cuna, viene de el tiempo de la reforma, la protesta, los presbiterianos, por ejemplo, los luteranos que surgieron en Inglaterra, surgió muy, muy fuerte, así que cuando migraron de Inglaterra acá al Nuevo Mundo, después hubo la independencia de los Estados Unidos de América, obviamente conservaron esas religiones protestantes, ¿ya? Así que no vayas a pensar que simplemente manejan el cristianismo como nosotros lo aprendimos de la Biblia. No, ellos son protestantes. Y dentro de los protestantes surgió pues el carismatismo. Por si acaso, el carismatismo es un grupo o un movimiento, como les dije, es un grupo alentado por los católicos. No nace de la iglesia evangélica cristiana, el carismatismo nace de los católicos. Y es por eso es que cuando tú vas a cualquier grupo católico, ellos tienen su centro de adoración carismática, ¿ya? Los carismáticos entonces son católicos protestantes, católicos reformados o a veces simplemente católicos romanos. Ahora, ¿por qué el catolicismo le interesa alentar mucho esta práctica del carismatismo? Es porque es
su manera de hacer volver a sus feligreses que durante algunos siglos han perdido, sobre todo en los últimos siglos, ¿no? Han perdido bastante feligreses desde la protesta, la reforma protestante, y luego con el auge obviamente del evangelio, los católicos fueron perdiendo bastante feligreses. Así que una de sus estrategias fue, vamos a levantar el movimiento carismático. ¿Para qué? Para volver a nuestros feligreses al seno católico, y eso es lo que están logrando el día de hoy. Por eso no te sorprendas si en tu comunidad ves una reunión, un grupo católico cantando nuestras canciones evangélicas, canciones carismáticas, haciendo lo mismo en reuniones, busca en YouTube reuniones católicas, hay reuniones de avivamiento, hay reuniones del auge de los dones, repartimiento del Espíritu Santo, también se caen para atrás y también hablan lenguas, por si acaso, católicos, apostólicos, romanos. Así que si tú creías que eso era exclusivo de un mundo evangélico, te equivocaste. Eso nace más bien en los católicos y los protestantes lo imitan, ¿ya? Es diferente. Así que por eso que los católicos, ¿qué te dicen? Tú eres un protestante que sales de nosotros, eres un hermano apartado, te dicen, ¿no? Bueno, tú diles no, porque yo no soy protestante. Eso dile a los protestantes, ellos sí son tus hermanos separados. Pero la iglesia cristiana evangélica que se fundamenta en la Biblia no sale jamás de los católicos. Eso es lo que hay que entender en primer lugar, ¿ya? Por eso es que hay mucha ignorancia en el pueblo cristiano el día de hoy. Como ya todo se ha diseminado, como ya las fuentes de comunicación son tan amplias, pues hoy los evangélicos creen que son protestantes y hoy los evangélicos creen que son carismáticos, sin saber absolutamente nada de la historia. Muy bien. Abren entonces en Mateo capítulo 3, verso 11. Ya muy pronto llega el estudio de Mateo. A los que están esperando, sigan esperando, hermanos, no pierdan la esperanza. Ya pronto, pronto va a llegar. No sé si en un mes o en un año, pero ya pronto va a llegar. Mateo capítulo 3, verso 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Muy bien, ahí está el versículo que Pan Adán toma, ¿ya? Y dice, a ver, acá dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y entonces, ¿qué dice? Aquí yo veo dos bautismos, dice, ¿no? Aquí yo veo dos bautismos. El bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en fuego. Así que él dice, veo dos bautismos. Y así comenzó a enseñar y a hacer sus movimientos de bautismo en el Espíritu Santo y su bautismo en fuego. Y nació el pentecostalismo en Estados Unidos, ¿ya? Hubo dos grandes avivamientos para ellos en unas escuelas que su fundador inauguró, aperturó, donde enseñaba estas cosas, y cierta noche pues el pueblo se alarmó porque pasaba algo ahí en esa ciudad, en ese local. Todos fueron a ver y estaban ahí supuestamente bautizando en fuego, ¿no? Así que a partir de ahí hubo todo un boom, ¿no? Todo un boom, se comenzó a explotar esto en varios estados allá de los Estados Unidos de América, y luego ya fueron saliendo a otras partes del mundo. Y así nació el pentecostalismo, por una tergiversación, por un torcimiento de Mateo capítulo 3, verso 11. Pregúntale a un pentecostal acérrimo si sabe esta parte de la historia, y difícilmente que lo sabe. No, yo no sé nada, yo solo sé aquella noche en campaña que me tocaron, que sentí un fueguito que me caía al suelo, y se basan solamente en experiencia. Pero no saben nada de dónde viene este movimiento. No saben cómo nace. Y no saben si realmente está sustentado por las Escrituras. ¿Ya? Y cuando yo enseño de esto siempre tengo que recalcar, no tengo nada contra mis hermanos pentecostales o que se consideran pentecostales, porque los amo. He estado acá más de 15 años enseñando la palabra a mis hermanos pentecostales, los recibo siempre en el discipulado, ¿no? He caminado, he hecho muchas cosas por ellos. O sea, no estoy hablando contra los pentecostales, estoy hablando contra el pentecostalismo, que es un movimiento, ¿ya? Que es un movimiento espiritual alentado también por Satanás y por religiones del mundo que solamente buscan desbaratar las cosas del Señor. ¿Muy bien? Muy bien. Seguimos adelante entonces. A ver, ¿será cierto que Juan está enseñando que hay dos bautismos diferentes para la iglesia?
un bautismo en Espíritu Santo y otro bautismo en fuego. El primer bautismo en Espíritu Santo supuestamente para ellos es cuando el creyente pues recibe la morada del Espíritu Santo y es sumergido al cuerpo de Cristo, es integrado al cuerpo de Cristo. Pero el otro bautismo que ellos enseñan, el bautismo de fuego, es un bautismo posterior a la salvación que uno puede recibir después de un tiempo de haber experimentado el primer bautismo. Y para ellos, el segundo bautismo sería como una especie de señal de que tú has recibido el primero. Así que el primero es nada si es que no recibes el segundo. El segundo, entonces, es un bautismo ya espectacular, donde tiene que haber varias manifestaciones. Una de ellas, que sientas calor. Porque si es fuego, tienes que sentir calor, ¿sí o no? Hay de aquellos que les toque noche de frío, ¿no? Entonces tienes que experimentar un calor, un fuego. Después de eso, tienes que experimentar también un éxtasis, ¿ya? De repente una caída al suelo, porque ha tomado control de ti supuestamente el Espíritu Santo. Y tienes que también hablar lenguas. Vamos a hablar mucho de las lenguas, no sé si hoy, no sé si hoy o el próximo domingo, pero vamos a hablar mucho porque toca en este tema del carismatismo. Entonces, si hablas lenguas, es que has recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y si has recibido el bautismo del Espíritu Santo, has recibido entonces al Espíritu Santo en el primer bautismo. Y si has recibido al Espíritu Santo, entonces sí eres salvo. En otras palabras, en conclusión, si no hablas lenguas, no eres salvo. Así es sencillo. El que no hable lenguas no es salvo. Eso enseñan los carismáticos, no enseña la Biblia. ¿Ya? Muy bien. Ahora, esto es cierto, totalmente falso. ¿Por qué? Vamos a este verso nada más. Mateo capítulo 3, verso 11. Cuando es Juan el Bautista, es Juan el Bautista el que está enseñando esto. Dime tú, ¿podría Juan el Bautista estar enseñando doctrina a la iglesia? No. ¿Cómo Juan el Bautista va a estar enseñando doctrina a la iglesia? Si Juan es un profeta del Antiguo Testamento. Juan preparaba la venida de Cristo, mas no sabía nada de la iglesia. Es más, Juan, por eso que le pregunta a Jesús con sus discípulos, ¿eres tú el que ha de venir? Juan hasta dudaba que Jesús sea el Mesías. ¿Eres tú el que había de venir o hay que esperar a otro? ¿Por qué? Porque Juan no tenía toda la revelación. Y antes que me llamen anatema, les voy a demostrar. Hechos capítulo 18, por favor. Sí, algunos, ni bien estoy diciendo algo, ya me están ya condenando, ¿no? Este pastor blasfemo, este pastor anatema, ¿cómo va a decir eso de nuestro profeta Juan, no? A ver, Hechos, capítulo 18, ¿lo tienen? Muy bien, Hechos capítulo 18. Dice el verso 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque, ¿qué dice? Solamente conocía, ¿qué? El bautismo de Juan. O sea que Apolos era un discípulo de Juan. Apolo solamente había sido instruido hasta la doctrina de Juan el Bautista. ¿Lo estoy inventando o lo dice ahí el texto? Lo dice, muy bien. Solo conocía, mira esa expresión, solo conocía hasta el bautismo de Juan. Quiere decir que Juan estaba muy retrasado, ¿o no? Solo conocía hasta este punto, o sea que le faltaba conocer mucho más. Entonces la doctrina de Juan el Bautista era una doctrina todavía en progreso, ¿sí? Todavía en progreso. Entonces Juan no enseñaba nada a la iglesia, porque no era su tiempo, no le correspondía. Entonces, dice ahí, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, que ya habían sido instruidos ¿por quién? ¿Por quién? Por Pablo, pues. Priscila y Aquila ya habían recibido la doctrina cristiana a la iglesia. ¿Sí me dejó entender? Y entonces dice, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente, más exactamente el camino
Entonces lo concerniente a Juan el Bautista no era lo exactamente, ¿te das cuenta? No era más exactamente lo que tiene que ver con el camino de Dios. Entonces, ¿cómo es que el grupo carismático va a ir a la palabra de Juan el Bautista a decir, esto es para la iglesia? Cuando Juan no conocía exactamente el camino de Dios referente a la iglesia. ¿Me están entendiendo? ¿Ya? No me pongan ojitos ahí de huevo tibio. Yo quiero que, si entienden, digan pues amén, no, sí, no, Dios mío, no. También que no somos carismáticos, pero tampoco vamos a ser muertos, pues ahí no, Dios mío. No. Amén, hermano, sí, amén. Creo la palabra, amén, sí, sí. Así yo veo, pero que están vivos. Así yo veo que están entendiendo algo. Si no, yo digo, están asustados. ¿Qué pasa? No están entendiendo nada. ¿Ya? Bueno, entonces ya te he demostrado, no lo voy a hacer mucho porque por causa del tiempo, pero ya te he demostrado que Juan el Bautista no tenía la doctrina completa y no sabía nada de la iglesia. Entonces, ¿cómo es que Juan el Bautista va a estar enseñándole a la iglesia? Aquí quien dice, yo a la verdad os bautizo en agua, ese es el bautismo de Juan. Juan el Bautista no entendía nada de las cosas de la iglesia. ¿Ves? Ahí nomás ya está desbaratado el carismatismo. Si desbaratamos su fundamento, se cae todo. ¿Ya para qué estás discutiendo de lenguas, de sanidad, de caídas para atrás, de doble unción, de triple unción, de bautismo o segundo bautismo? ¿Ya para qué estás discutiendo? Si su fundamento está mal. Si está fundamentado en un verso sacado de su contexto. Pero hay más todavía. Cuando él dice, él os bautizará, ¿a quién se refiere? ¿Le está hablando a la iglesia o le está hablando a los judíos? Nuevamente, aquí no está la iglesia, hermanos. Aquí no está la iglesia. Aquí está hablando de los judíos y está hablando de cuando el Señor venga en su aparición, la parusia del Mesías, la aparición de Cristo en su segunda venida. Cuando el Señor efectivamente iba a venir a juzgar ¿a quién? A Israel. Y no hace falta adivinar esto porque el contexto mismo nos lo dice. ¿Sí me dejo entender? El contexto mismo nos informa. ¿Ya? Muy bien. Algunos hermanos del partido de la izquierda pueden irse a la derecha y ahí para poder hacer más campito, ¿no? Y mantengan la distancia. Y los niños también pueden pasar a la parte de atrás, ¿ya? Ahí pueden de repente colorear, hacer alguna cosita para que nos ayuden en el tema de la distancia, ¿ya? No se preocupen. Muy bien, ahí nos ayudan, por favor. Los diaconizos, por favor. Muy bien, gracias, ¿ya? Muy bien, entonces les estaba diciendo que el primer punto para desbaratar este fundamento de los carismáticos, según Mateo 3:11, es que Juan el Bautista tenía una doctrina incompleta, era una doctrina infante todavía, que estaba en progreso. En segundo lugar, Juan el Bautista no se está refiriendo a la iglesia porque él no sabía nada de la iglesia. Él le está hablando a los judíos y le está hablando de la aparición del Mesías, que en su segunda venida, cuando él iba a venir a establecer su reino, él iba a hacer dos cosas. Uno, iba a avivar al remanente de Israel. Esto lo sabemos ya después por el complemento del Nuevo Testamento. Iba a avivar al remanente de Israel con el Espíritu Santo. Los iba a sellar, los iba a preservar, los iba a guardar y los iba a salvar cuando venga en su segunda venida. Y dos, iba a castigar, iba a retribuir ¿a quién? A los judíos que no habían creído en él, que no habían esperado en él. Justamente Jesús va a sustentar eso después en sus parábolas. Por eso que deben estudiar las parábolas. ¿Ya? De aquí a 2 semanas más o menos está empezando el seminario de cómo estudiar las parábolas. Sería bueno que lo lleven, por favor. Con tiempo se avisa para que puedan hacer su agenda. ¿Ya? Después nos digan, no me enseñaron, no me instruyeron. Vamos a estudiar todo lo referente a las parábolas en 3 días de seminario. ¿Ya? No se lo pueden perder. ¿Sí? Muy bien. Jesús va a enseñar lo que Juan ya sustentó, lo que Juan dijo, Jesús lo va a enseñar después con sus parábolas. Por ejemplo, Jesús va a mencionar mucho el fuego, ¿no?
El detalle de el fuego, el fuego, el fuego. Eso pasa justamente en su segunda venida. Vamos más adelante a Mateo 25, donde vemos que se cumple esto en la segunda venida de Cristo. Mateo 25. ¿Sí? Dice entonces, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ya esto es el reino del Mesías. ¿Qué pasará al final? Verso 45. Dice, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esto es la conclusión de todo lo que Jesús nos ha enseñado mediante sus parábolas. Constantemente Jesús está enseñando en sus parábolas que hay un grupo que va a ser recogido, pero ¿para dónde? Para ir al fuego, al castigo. Y al final de todo Jesús nos dice la interpretación de todas esas parábolas. Así que en el seminario ahí voy a explicar largamente, ¿no?, al detalle sobre esas cositas. Bueno, vamos otra vez a Mateo 3 y vamos a ver que esto está en connotación con lo que está diciendo Juan el Bautista. Porque no se queda obviamente en el verso 11, ¿ya? Desde el verso 10, él ya está advirtiendo de un juicio. Mira, el verso 10 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en él. Ahí está fuego. ¿A qué fuego se está refiriendo? ¿A un fuego que te vas a caer para atrás, que vas a sentir calentura? No, se refiere al fuego del castigo. Ahora, ¿por qué Juan estaba anunciando un castigo para ese tiempo? Porque recuerda que Juan no tenía revelación del tiempo de la gracia, no sabía nada de la iglesia. Para Juan, la primera y segunda venida de Cristo era solo un evento. Él miraba igual que los profetas del Antiguo Testamento. Miraban la primera y segunda venida como una venida, nada más. Por eso que ellos identificaban a la primera venida con una venida también de juicio, de castigo, de retribución. Y Juan sabía que estaban en el tiempo para cumplirse esas cosas, pero Juan no sabía que Dios iba a abrir un tiempo de gracia. En ese tiempo de gracia Dios trabaja ¿con quién? Con la iglesia. Así que Juan no sabe nada de esto. Juan está mirando la primera y la segunda venida como si fuera un solo evento. Entre la primera y la segunda, ahí estamos nosotros. Juan no había recibido revelación de esto. Pablo va a decir en Efesios 3, a mí me fue dada esa revelación. ¿Quieren saber algo? Estudien mis cartas. ¿Ya? Yo Pablo, todavía dice él. A Pablo. Soy el más pequeño de los apóstoles, pero me fue dada esta gracia. A mí se me fue revelada. Entonces no Juan, no a Pedro ni a los 12, a Pablo se le da la revelación en cuanto al tiempo y la gracia. Por eso que, hermanos, si tú quieres entender cositas para la iglesia, tienes que estudiarlas a la luz de las epístolas paulinas. Las epístolas de Pablo, esas son cartas dirigidas a la iglesia para nuestro tiempo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, verso 10, ahí Juan el Bautista ya había mencionado, es cortado y echado en el fuego. Ahora mira el verso 12, estamos viendo el contexto inmediato. Su aventador está en su mano y limpiará su era. ¿Qué será? ¿Qué es era? ¿Ah? Campo, pues, el campo. El campo donde se cosecha, donde se siembra. Pues limpiará su era y recogerá ¿qué? Su. Ahí está la parábola del trigo y la cizaña. Para aquellos que están aplicando, no, que la parábola del trigo y la cizaña dice que en la iglesia hay trigo y hay cizaña también, ¿no? ¿Quién será cizaña acá? Y estamos pensando ahí, ¿quién? Lo mal es cizaña seguro, ¿no? Ese no es trigo, parece trigo, pero no es cizaña en realidad, ¿no? Y estamos aplicándolo a la iglesia mal, pues, porque la parábola del trigo y la cizaña no es para la iglesia. Es más, ninguna parábola es para la iglesia. Desde ya les voy adelantando, ¿eh? De ya les voy adelantando para el seminario, no se me sorprenda. Ninguna parábola es dirigida a la iglesia ni trata de la iglesia. Qué mal aplicamos la Biblia entonces cuando, la Camilita será de repente cizaña. ¿Ah? El Arturito, ¿será trigo o será cizaña? ¿No? No se aplica eso a la iglesia. Está mal. Cuando yo hablo a veces de un tema, hermanos, que en la iglesia necesitamos madurar, necesitamos ser responsables, etcétera, varios me dicen, sí, pastor, porque en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Ay, Dios mío, hermano,
ven a estudiar mejor, antes que estés comentando ahí barbaridades. En la iglesia no puede haber cizaña. La iglesia son los santos, los redimidos, los justos, familia de Dios, conciudadanos de los santos, templo del Dios viviente, el cuerpo de Cristo. Hermanos, la iglesia le llama a todo eso menos, se le llama cizaña, jamás. No hay cizaña en la iglesia, ¿ya? Cizaña es en cuanto a los judíos, Israel, que no son parte de la iglesia. Ahí sí hay cizaña, ¿ya? Y claramente el Señor lo va a explicar con lujo y detalle en la parábola de el trigo y la cizaña. Porque no hace falta interpretarla, ya que el Señor nos da la explicación de esa parábola. Y además nos da la explicación de todas las demás parábolas, por si acaso, por si no lo sabía. Hay gente que está interpretando las parábolas como si fueran alegoría, ¿no? Esto significa esto, trigo significa esto, lámpara significa esto, aceite significa esto. Mala interpretación. Eso es alegorizar la escritura. El Señor mismo nos da la explicación de la parábola, por lo tanto no tenemos que interpretar nada. Así de sencillo. Ahí está, entonces, dice, limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y ¿qué? ¿Ves? Trigo y la paja. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Así que, ¿qué es eso de bautismo del fuego? El bautismo de fuego es un bautismo de destrucción, de muerte. Cuando tú dices, Señor, bautízame con fuego, estás pidiendo que el Señor te aniquile, que te destruya. Deja de pedir bautismo en fuego, ¿eh? Ahí estás en tu casita, Señor, tu fuego, y el Señor te va a pulverizar. No deja de pedir bautismo de fuego porque eso es castigo, juicio, condenación. ¿Cómo la iglesia va a estar pidiendo, Señor, castígame, azótame, mándame a la condenación? ¿Cómo es posible? La iglesia es libre de toda condenación en Cristo. Romanos capítulo 8, verso 1. Ya no hay, dice, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. La iglesia es libre de toda maldición, Gálatas 3:13. Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. La iglesia no está sometida a ningún juicio, a ninguna condenación, ni a ninguna maldición. De hecho, sea de paso, vamos a hablar después de las maldiciones generacionales, que también lo promueve el carismatismo. ¿Has escuchado eso, no? Ay, pastor, yo estoy lleno de pura maldición generacional. Cuando me dicen así, yo le digo, arrepiéntete, pecador. Estás echándole la culpa a tus antepasados por con lo que haces, lo vives, no te haces responsable de tu propio pecado. ¿Qué es eso de mi maldición generacional? Ay, que yo soy así, yo hago esto, yo por mis maldiciones generacionales. Arrepiéntete, le digo. Inicuo pecador. Hazte responsable de tu propia vida. ¿Qué? ¿A tu abuelito estás que le echa la culpa? ¿A tu tarabuelo que no conociste? ¿Estás que le echa la culpa? ¿No? Ya tocaremos ese tema ya, porque todo eso involucra al carismatismo. Muy bien, entonces el contexto tampoco nos deja la idea, hermanos, de que esto es un segundo bautismo del Espíritu a la iglesia. No, para nada. Este bautismo de fuego que está mencionando aquí es solo un bautismo cuando dice bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esto se refiere a la venida de Cristo. Por eso dice, su aventador está en su mano y limpiará su era, segunda venida. Esto lo vas a ver en Apocalipsis, cuando vemos la hoz en la mano, por ejemplo, de los ángeles, ¿no? O la hoz en la mano del Hijo del Hombre, que está a punto de cegar la tierra. Segunda venida. Segunda venida. En la segunda venida no solo viene a salvar, viene a castigar. Wow, así que, hermanos, ser carismáticos, ser pentecostales el día de hoy y defender la muerte, eso es un sinónimo de ignorancia, lamentablemente. Ignorancia bíblica. ¿Sí? No lo pueden sustentar con las escrituras. Me lo pueden sustentar con sus experiencias. La mayoría de carismáticos con los que yo tengo el gusto de hablar siempre me dicen, no, pero yo sentí, pero yo experimenté, yo vi, yo oí, además yo vi otros cómo se caían y siempre me están sustentando con experiencias. Y yo le digo, número uno, tu experiencia no vale nada junto a la palabra de Dios. Número dos, tu experiencia es relativa, porque así como tú vives una experiencia, otros viven otra experiencia, ¿sí? Hay, por ejemplo, personas que han nacido en cuna carismática y aún así nunca han experimentado nada de esas cosas. Experiencia también.
¿Qué experiencia voy a basar? ¿En el que experimentó o en el que no experimentó? ¿Ve? Hay experiencias relativas. Además, esas experiencias que tú dices que has vivido y has visto en tus congregaciones, también las están viviendo en las sectas y religiones del mundo. Ya les repetí, los católicos viven las mismas experiencias. Hay mormones que también viven esas experiencias, ¿sí? Hay grupos orientales, ¿no? Como Hare Krishnas y otros que viven también esas experiencias. Los hindúes viven esas experiencias. Hay grupos religiosos y sectarios que no son la iglesia que también viven exactamente lo mismo. Se caen para atrás, sienten calentura, sienten temblores, experimentan sensaciones, éxtasis, ven visiones y hablan lenguas. Así que si eso lo puede hacer cualquier grupo, incluso no religioso. Hay grupos que practican, por ejemplo, el éxtasis y la hipnosis colectiva, para simplemente tratar un asunto del cuerpo. Lo usan medicinalmente. ¿Por qué? Porque así la persona al entrar en ese trance sale un poco desestresado. Y eso es lo que experimentan justamente los carismáticos al salir de sus cultos. Ellos dicen, he salido, ligerito. Ay, qué rico el espíritu me ha bañado y me ha sacado todo el estrés, me ha sacado la tensión, me siento mejor, mira, ahora estoy siendo sano, ¿no? Y ahora el espíritu es un masajeador relajante para el creyente. Ahora el espíritu ha sido enviado a que tú vivas más sano con tu cuerpo, más bonito y te sientas más satisfecho. Le has cambiado el ministerio al Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo está a tu servicio para hacerte la vida más bonita. ¿Dónde sacamos eso? Yo con todo lo que hablo, dicen, no, que yo salgo de ese culto, salgo, pastor, ligerito, salgo desestresado, porque ahí he sudado mucho. Claro, pues si tanto que has bailado, has danzado, te han tirado para atrás, ¿qué no vas a ir sudando, pues? ¿No? Hasta la que está en su lugar te dice que está temblando tanto que está sude y sude y sude. Además, si tú quieres sudar, haz ejercicio en tu casa. ¿Ya? Haz ¿cómo se llama? Haz aeróbicos. ¿Cómo se llama eso que hacen? Cuéntenme pues, hermanas, lo que hacen ustedes para... No me acuerdo, ¿ya? Ya me olvidé esas palabritas. Ya, dime, Cami, sin vergüenza, dímelo. Esas cositas, esos ejercicios que hacen. Zumba, ¿Ah? Zumba. Zumba, ¿qué es eso? Pilates, Zumba, Raini, ya me olvidé las palabras. Eso pues, Noemí, dime, tú que sabes de todo eso, ¿no? Sóplame, ¿ya? Claro, ahí suda todo lo que quieres. Ahí desestrésate. Vete un rato al sauna. Vete al quiropráctico, que el quiropráctico cuando te hace pues los masajes, que tremendo, ¿no? Ahí usa eso para tu cuerpo. Al espíritu no me lo estés usando de masajeador. ¿Ya? Al espíritu no lo estés usando ahí para tus calambres, tus dolores o tus achaques de la edad. Eso no es el ministerio del Espíritu Santo. Qué equivocado que estamos. Una vez vino un hermano y me dijo, pastor, yo estaba en el culto y el Espíritu me tomó, me tiró al suelo, luego me levantó y me tiró contra la pared. Y él contento, adolorido, estaba, ay, el Espíritu me ha agarrado, me ha mazamaqueado, me ha tirado para aquí, para allá. Y yo le digo, ¿qué Espíritu te habrá hecho? Porque el Espíritu Santo no es. ¿Para qué te va a tirar el Espíritu Santo contra la pared? Hermanos, usen el sentido común nomás. Si fuese obra del Espíritu Santo, ¿por qué hay personas atrás sosteniéndote? ¿Para qué? Además, cuando el supuesto ministro que está soplando, mandándote el Espíritu, se cae la persona, ¿y por qué no se caen los que están ahí de guachimanes? ¿Por qué no se cae el camarógrafo? El camarógrafo tiene un poder potente porque nunca se cae, hermano. Y nunca ni le tiembla la mano, ¿no? Firma, pero todo excelente. No se cae el camarógrafo, no se cae el equipo de producción, no se caen los que están sosteniendo a las personas. Ahí están. Donde está el Espíritu hay orden. ¿Ya? Dios obra con orden. Y Dios obra con control. Y si el Espíritu va a hacer algo como eso, no habría problemas, porque el Espíritu no va a hacer que la persona se dañe, se desnuque. Y ya pasó. ¿Saben por qué ponen cuidadores así? Porque en una de esas campañas una persona cayó para atrás y se desnucó. ¿Obra del Espíritu Santo? Sí,
Se desnucó, así que por si acaso ahora ponemos... O sea, ¿quién tiene el control ahí? ¿Dios tiene el control? Vemos en el libro, a ellos que tanto les gusta el libro de los Hechos, vemos en el libro de los Hechos que los apóstoles estaban poniendo ahí guardaespaldas detrás de las personas. Estaban poniendo cuidadores por si se caen. ¿Había alguien que se cayó para el piso? ¿Mm? ¿Dónde? Sácame un versículo. ¿Dónde los apóstoles han obrado en esa manera? Ahí nomás, usando solo el sentido común, nos damos cuenta de esta falsedad y del engaño del enemigo. Ahora, usando las escrituras es más devastador para ellos. Usando las escrituras, hermanos, ya no hay forma de que uno diga, oye, no, pastor, estás equivocado. ¿Sí? El carismatismo, hermanos, también está haciendo mucho daño a la obra misionera y a la doctrina. Porque hace de los creyentes perezosos, dependientes, que no estudian las escrituras, que no disipulan, que no hacen misiones, que simplemente quieren estar encasillados en sus templos. Hace poco me pasaron un video de ahí unos supuestos apóstoles que estaban pasando la voz, que esta semana nos vemos en Miami, que ahí en ese templo, en ese local, vas a ver el mover del Espíritu, el despertar del Espíritu, vamos a ver ángeles, vamos a ver visiones, vamos, y todo era centralista. Ay, por si acaso, entrada $60, $120, se para ahorita, ya se llena. Ahí está la gente acudiendo en masa. ¿Sabes? Yo no necesito ir a ningún lugar a buscar el mover del Espíritu porque el Espíritu mora en mí. El Espíritu mora en cada creyente. Mora en vuestros cuerpos, dice el apóstol Pablo. Y no se va porque permanece como un sello hasta el día de la redención. No necesito recibir más Espíritu de ningún ministro, falso apóstol y profeta. Porque llevo al Espíritu donde quiera que yo voy. Y Él me ministra, Él me guía, Él me enseña. Pero me dice la Biblia que su ministerio es guiarme a la verdad. No a la locura, no al desorden, al descontrol. No a que me sienta bien conmigo mismo. El Espíritu me lleva a la verdad y la doctrina para que yo pueda cumplir mi misión. ¿Cuál es tu misión? Predicar a Cristo, hacer discípulos. ¿Cómo cayéndote para atrás te voy a instruir para que prediques y discipules? ¿Mm? Por favor, muéstrenle este video a otras personas que ustedes saben que están en estos círculos. Y yo le estoy hablando con amor. Y le estoy hablando también desde la perspectiva de alguien que una vez creyó en esas cosas y estuve en esas cosas. Mas la palabra de Dios abrió mis ojos y mi entendimiento. Y mucho de lo que ahora están escuchándonos también, por la palabra de Dios, sus ojos fueron abiertos. Eso trae la palabra de Dios. Quita las vendas, como diría Pablo en 2 Corintios 3, el velo se cae. ¿Sí? Y dejamos de ser ignorantes, y dejamos de ser niños fluctuantes, que cuando creemos en estas cosas, luego viene alguien diciéndote que es el apóstol porque hace ademanes, tú le crees y luego te está cobrando. Dame $120, dame $500, que el Señor me ha dicho que para ti viene un tiempo de cosecha y tú, ay, sí, Señor, tengo que dar, ¿no? Para que me venga más cosecha y más bendición. Esto es el carismatismo. Esto es un peligro para el Evangelio. Como dijo Marcos Vidal, es un veneno para el Evangelio. ¿Mm? Esto de la prosperidad, carismatismo, pentecostalismo, hermanos, frena la obra del Espíritu Santo. Por muy contrario a lo que ellos piensan que alienta la obra. No, la está frenando. Detiene la obra del Espíritu Santo. Y están blasfemando contra Él, porque están atribuyendo cosas al Espíritu que no son del Espíritu. Y estos predicadores están diciendo ahí que el Espíritu en este momento me está diciendo que el Espíritu... Yo puedo hacer eso, porque ya he aprendido, Aquí yo estaría llenecito acá al templo. Que ahí yo veo este hermano, este varón, este Arturito en este momento va a caer. Y así se cae, se tira al suelo, ¿no? Psicología, hermano. Psicología. Como un pastor que una vez fue a una iglesia carismática y comenzó a decir, aquí yo veo un ángel que pasa por los varones, y los varones comienzan a saltar, a revolotear. Luego dice, ese ángel se ha ido por el lado de la mujer y las mujeres también saltan, comienzan a dar vueltas. Y luego dice, ese ángel se ha venido acá a la tribuna a los pastores y los pastores comienzan a dar en lengua, a saltar. Y luego dice, ese ángel es Lucifer. Y nunca más lo invitaron ya. Así es el carismatismo. Eso es pura psicología e influye en las emociones. Por eso es que a la gente le agrada. Por eso que cuando la gente entra y dice, aquí siento el mover de Dios.
Aquí siento el Espíritu Santo. Aquí sí está la presencia. Ahora tú eres un termómetro que sientes la presencia de Dios. O sea que Dios no está en las calles cuando va contigo. O sea que aquí donde no hay esas cosas no está Dios. ¿Qué nos está diciendo a nosotros entonces? Mm. Por eso que inculcan también, ¿saben cómo les inculcan? Ellos que niegan al Espíritu, ellos que no creen eso y nos hacen ver a nosotros como si nosotros fuéramos secta. ¿Para qué? Para que obviamente no conozcas la verdad. Aquí en el Perú el pentecostalismo inyectó a los creyentes contra una vacuna contra lo que se llame bautista. ¿Sí? Por eso que ni bien escuchar hablar de bautismo, ay, no me hables de eso, te sacudías, ¿no? Ay, ¿qué es eso? Anatema, ¿qué bautismo? ¿Qué eso es secta? Dice. Y con muchos cristianos cuando yo hablaba y yo le decía, ¿de dónde viene? Me preguntaba, lastimosamente tenemos esa mala costumbre de siempre preguntar de qué denominación vienes, de dónde. Bueno, yo le decía, bueno, vengo de la iglesia bautista. Ellos me decían, ay, pastor, la iglesia bautista, ay, no creen en el Espíritu. Dice. Y yo le digo al contrario, creo más en el Espíritu que tú. ¿Cómo es eso? Te voy a demostrar con las Escrituras. Porque yo creo en la obra real y verdadera del Espíritu Santo. Y yo creo que el Espíritu ministra al creyente. Yo creo que el Espíritu mora en el creyente. Yo creo que el Espíritu regenera al creyente. Yo creo que el Espíritu llena al creyente. Yo creo que el Espíritu capacita al creyente con sabiduría. Yo creo que Él guía al creyente y le enseña en cuanto a toda la verdad. Yo creo que el Espíritu da testimonio de Cristo, no solo al creyente, sino al mundo. Yo creo que el Espíritu es esencial en la salvación, que es la tercera persona de la Trinidad. Yo creo que Él es eterno, creo que Él es Dios y le adoro en orden, en espíritu y en verdad. Oh, yo no sabía nada del Espíritu, me decía. Yo solo pensé que el Espíritu tenía que tirarme para atrás en el culto. ¿Ves? Yo creo más en el Espíritu que tú. Porque estás haciendo ademanes en un templo, en un culto desordenado, te estás tirando para atrás. ¿Tú piensas que tú crees más en el Espíritu que yo? Porque yo no hago esas cosas. Estás muy equivocado. Pero le siembran eso, ¿no? Sus maestros le siembran eso. No, que allá no creen en el... ¿Ves? No creen en el Espíritu. Porque ellos no se caen para atrás, porque ellos no hablan lenguas, ellos no creen en los dones. Una vez me dijeron, pastor, ¿por qué ustedes niegan los dones? Yo digo, jamás he negado los dones. Jamás he negado los dones. Más, yo creo más en los dones que tú. Porque Pablo en Corintios 3 dice, yo os muestro un camino más excelente y pone al amor por encima de los dones. Y digo, tú, por querer más los dones, te privas del primero que es más excelente, que es el amor. Y ese don del amor, dijo Pablo, prevalecerá por encima de las lenguas y de las ciencias y de las profecías. Y ese es el amor que ustedes no están guardando, el don principal que Dios nos ha dado. Y ustedes no lo guardan. Al rechazarme porque dicen, no, tú bautista, todo esto, no quiero saber nada contigo. ¿Vives el amor? ¿Practicas el amor? Lee Corintios 14. Dice, no seáis niños en vuestro modo de pensar, que queriendo tomar las lenguas como si fuera tu chocolate o tu dulce, estás privando de compartir el amor de Cristo a tus hermanos. Y no edificas a la iglesia. Y te la pasas soltando cosas, barbaridades en lenguas, y tu hermano que está al costado no es edificado. ¿Cómo dirá amén a tu acción de gracias si no entiende lo que dices? Pablo es tan claro. Yo no entiendo por qué. Cuando las escrituras son tan claras, hermanos, nosotros decimos, esa es su posición, ese es su pensamiento. No queremos aceptar. Hace falta entonces un corazón humilde. La primera vez que yo comencé a leer las epístolas del Nuevo Testamento, yo creía que sabía de Biblia. Yo había pasado ya 17 años de mi vida leyendo la Biblia. Mas me di cuenta que había sido selectivo con la Biblia. Porque leía solamente ciertas porciones favoritas. Sobre todo esas historias fabulosas, ¿no? Donde hay milagros, eso que nos gusta. Pero cartas doctrinales, me di cuenta que no las había leído. Cuando comencé a leer por primera vez por mí mismo cada libro del Nuevo Testamento, todas las epístolas doctrinales, me quedé con la boca abierta. ¡Wow, Señor! ¡Qué ignorante he sido! Y no solo ignorante, sino necio por defender cosas que yo mismo no había comprobado en las Escrituras. Y me avergoncé y lloré delante de la presencia de Dios. Dije, ¿cómo
es que hice callar a tal persona, a tal hermano, les llamé ignorante, le cité un versículo fuera de su contexto, humillé a tantas personas. No te imaginas cómo trató el Señor conmigo, porque el Señor me estaba humillando a mí en lo privado, yo humillé a la gente en público. Así que ahí me humillé y dije, Señor, a partir de ahora nomás me queda tener humildad ante ti, ante tu palabra. Nunca más me voy a creer que lo sé, que sé todo tu palabra. Más voy a depender de lo que tú me digas cada vez que yo vengo a leer la Biblia. Y me di cuenta que estaba tan equivocado porque las cartas doctrinales son tan claras y tan sencillas. ¿Cuántos creyentes hoy, diciendo que tienen el pseudo bautismo o segundo bautismo del Espíritu Santo, saltando y danzando en sus iglesias, cayéndose para atrás y nunca han leído las epístolas doctrinales? Creyentes que quieren interpretar y aplicar los evangelios, cuando los evangelios son el complemento de los profetas del Antiguo Testamento, y sin embargo ellos jamás han leído ni estudiado un profeta del Antiguo Testamento. Y yo les pregunto, hay creyentes que me están siguiendo que ya tienen 20, 30 o 40 años de creyente y me dicen, sí, pastor, nunca he estudiado ese profeta. Nunca he leído ese profeta del Antiguo Testamento. Nunca es nunca. ¿Y en tu iglesia lo predicaron? No, pastor, nunca he escuchado una prédica en ese libro. Wow. Nosotros estamos estudiando casi a diario los profetas menores ahora. Mira tú cuántos te están mirando la transmisión. 30 personas, 20 personas. Justo ayer una hermana en YouTube, porque estoy subiendo los videos a YouTube, me escribe y me dice, pastor, qué lamentable es porque estos estudios tan ricos y tan que no se dan, mira cuántos poquitos lo siguen, pastor. Qué pena, me dice. Estos estudios, el otro que prometen prosperidad y tantas cosas que no aportan a la doctrina cristiana, mira cómo está lleno de gente. Y me animó, me dijo, siga adelante, pastor. Anímese que hay un grupo de gente que sí queremos aprender. Siga adelante. No se desanime. Esa es la realidad del día de hoy. Cuando proclamamos mentiras, ahí está, a la gente le gusta la mentira. Si decimos la verdad, pocos quieren escuchar hoy la verdad. Así que, hermanos, estudia la Biblia. No solo nos escuches a nosotros. Estudia la Biblia. Estudia cada libro, cada de los 39 libros del Antiguo y 27 libros del Nuevo Testamento. Estudia cada libro de las Escrituras. No desestimes ninguna letra, ninguna palabra. Ayer en el curso de Inquirir los hermanos se dieron cuenta, hermanos, lo que es escarbar solo 3 versículos de la Biblia. Y cómo es poner atención a cada palabra, a cada conector, a cada coma. Ahí me sigo dando que los creyentes tienen tanta falta de instrucción, porque de frente vamos a la aplicación, de frente espiritualizamos. No sabemos leer. No sabemos prestar atención al contexto. Nos falta mucho. Yo siento que acá me voy a jubilar. Acá voy a estar enseñándole, creo que esto a pasito hasta que yo cumpla 60 años. Y creo que ni aún así voy a acabar. Voy a necesitar sucesores. Y entiende por qué el hermano Pablo no necesitó un sucesor. Se levantó Sixto Porras. Ahora Sixto Porras necesita, ya dice que su hijo lo va a suceder también. Porque, hermanos, te pasas la vida enseñando y te das cuenta que no has llegado ni al 5%. Por eso que hoy estoy repitiendo una y otra vez que necesitamos el involucramiento de todos. Un solo hombre no lo va a poder hacer. Necesitamos aquí un equipo, una legión de creyentes, varones y mujeres valientes, que digan, aquí estoy, Señor, con mi compromiso. Aquí donde Satanás está imperando con la mentira, yo voy a obrar con la verdad. Aquí estoy, pastor, tenme en cuenta para discipular, tenme en cuenta para visitar, tenme en cuenta para defender la doctrina, tenme en cuenta para el evangelismo, tenme en cuenta para las misiones. Ese grupo de creyentes necesitamos el día de hoy. No queremos solo creyentes que estén sentados. Dios no lo quiere, nosotros no. Dios no quiere creyentes sentados. Dios quiere creyentes involucrados. No le puedes dejar tamaña carga solo a un hombre o a un grupito. Tienen que involucrarse todos y cada uno de los creyentes. Porque imagínense, hermanos, todo lo que hace falta.
El carismatismo, entonces, hermanos, es un movimiento que ofrece una experiencia más profunda de la gracia y el poder de Dios. Ofrecen el segundo bautismo del Espíritu Santo y enfatizan mucho los dones del Espíritu Santo y el hablar en lenguas, ocupando un lugar prominente en la experiencia personal y de las nuevas supuestas revelaciones. Es tanto así que cuando tú te entrevistas con ellos, lo primero que te preguntan, ¿hablan en tu iglesia lenguas? ¿Ya has hablado tú en lenguas? ¿Ya te has caído para atrás? Y si tú le dices que no, ellos te consideran... Por favor, el micrófono, hay que cerrar los micrófonos. Si tú le dices que no, ellos consideran de que tú no tienes al Espíritu. Y de que posiblemente tu congregación sea una secta. Posiblemente. Mas yo les pregunto, ¿dónde en las epístolas doctrinales dice que tenemos que tener esas cosas? ¿Dónde Pablo nos ha dicho que la evidencia de ser lleno del Espíritu es hablar lenguas? ¿Dónde? Es una invención de los hombres. ¿No? Porque la Escritura no enseña eso. Aspectos atractivos del carismatismo, vamos a apuntar. Número 1. Un mayor entusiasmo en la alabanza. Aspectos, características del carismatismo. Un mayor entusiasmo en la alabanza, por eso que usan mucho la música, que hablaremos después también. La música, ¿ya? Hay que tener bastante equilibrio en la música, por eso que los católicos están usando bastante la música hoy para sembrar más y alentar más el carismatismo. ¿Cómo se llama ese grupo de Canadá? G12, o Generación 12, si no me equivoco, ¿no? No es cristiano evangélico. Y no lo estoy diciendo yo a modo de ofensa. Lo estoy diciendo porque ellos mismos, te has puesto a investigar una vez su página web, has visto ellos mismos dicen, somos católicos carismáticos. Ellos no son declarados evangélicos bíblicos. Pero ¿cómo se cantan esas canciones en las iglesias cristianas evangélicas? Ni saben lo que están cantando. Ellos están con sus canciones incentivando sus doctrinas. Y las iglesias cristianas evangélicas bien que lo cantan ahí, como si fueran cánticos espirituales. ¿Mm? Ese es un ejemplo, después hablaremos más de ello. Mayor entusiasmo en la alabanza. El movimiento carismático en muchos casos ha contribuido a la revitalización de muchas iglesias y denominaciones en la alabanza y adoración. Hacen mucho énfasis al uso de la música y el canto espontáneo, aunque muchos de aquellos cantos estén desprovistos de un mensaje bíblico y cristocéntrico. Cada grupo de ellos tú lo vas a identificar porque te vienen a hacer un ministerio y lo primero que empiezan a hacer es campañas de alabanza, música, donde la esposa del pastor supuestamente siempre tiene un ministerio de música, o donde sus hijos también tienen un ministerio de música. Todo lo ven música. Así que esa es una de las características del movimiento carismático, mayor entusiasmo en la alabanza. 2. Ejercicio de liderazgo. Ejercicio de liderazgo. Su sistema de trabajo compartido ha producido líderes que impulsan y desarrollan el trabajo en sus iglesias. Su crecimiento numérico se debe al trabajo y métodos que usan, por ejemplo, el método de células o de los 12, etc. Sin embargo, hay tendencias a hacer mal uso del poder, pues los líderes de mayor rango asumen posturas dictatoriales. Son los ungidos de Dios o los intocables. Yo he conversado con muchos hermanos que han caído en las garras de carismáticos. Y me contaron esta experiencia. Pastor, yo fui a una célula y qué curioso, porque cuando yo quería preguntar con la Biblia no me dejaban. Cuando yo decía, hermanos, ¿cuándo vamos a estudiar la Biblia? No estudiaban la Biblia, estudiaban solo su manual. No, su manual era su Biblia. No dejaban a los creyentes por sí solos escudriñar las... Hermanos, cuando pase eso, salga de ahí, eso es una secta. Salga de ahí. Aquí nosotros vamos incentivando al creyente a que lea su Biblia, a que estudie su Biblia, y le damos recursos para que por sí mismo escarbe la palabra. Pero estos grupos no. No. Tú no puedes por ti mismo interpretar la Biblia, ¿no? Y prohibían a los hermanos callarse la boca, que no comente, ¿sí? Algún hermano quería sacar un versículo y no le permitían. Y no podía estudiar la Biblia por sí solo. Me lo han contado personas directas que han participado en esos grupos. ¿Ya? No piensen que estoy inventando. Y esto ya lo sabemos también. Por estudio también lo sabemos. ¿Sí?
El sistema de liderazgo, hermanos, los líderes se vuelven dictatoriales, ¿no? Mandamases, toman jerarquía, ¿sí? Tú no puedes pasar por encima de ellos. ¿Mm? Hay un grupo que le dijo a un hermano, a ver, ¿cuántos tienes en tu célula? Tengo ya 20, mucho. Solamente tienes que tener 12. ¿Y qué hago con los otros que han venido? Han venido más de 20, 21. Bótalos. Quédate solo con 12. ¿Ve? Secta, hermanos. Tengan cuidado. Ese espíritu dictatorial solamente viene de las sectas. Número 3. Amor fraternal y respeto. Una de las características notorias de los carismáticos es su interrelación afectuosa y de respeto entre unos con otros. De respeto especialmente para los que son líderes. O sea, casi es como una idolatría a los líderes. Hay que besarle la mano a los líderes. Hay que hacerle venia a los líderes. Hay que servirle a los líderes. Uy, ni que hablar del pastor o la pastora, ¿no? Porque también tienen pastoras, ¿no? Son casi idolatrados, amados hermanos, ¿no? Si tienen profetas, tienen apóstoles, uy, ni que hablar. Los pastores tienen que idolatrar al apóstol. Qué tremendo. La vez pasada estaba viendo un video de un pseudo apóstol, donde los hermanos de la iglesia y los pastores le comenzaban a colocar dólares aquí en su ropa porque era su cumpleaños. Todos pasaban uno a otro y parecía un equeco el varón. De paso era gordito, ¿no? Y le habían puesto, hermanos, una corona de rey y le habían puesto un manto y le ponían ahí dólares por aquí, dólares por acá, dólares por acá. Imagínate. Fajos así de billetes. Pa, pa, pa. Ahí está nuestra, hermano, es pura idolatría. Salga corriendo de esos lugares. Por eso que, como diría Pablo, por causa de ellos la palabra de Dios y también Dios mismo es blasfemado entre los gentiles. Los incrédulos ven eso y así son los evangélicos y nos meten a nosotros en el costal. Piensa que todos nosotros hacemos lo mismo. Tengo cuantos amigos, vecinos que no quieren saber nada del evangelio. ¿Por qué? Porque piensan que nosotros estamos en esos grupos, que hacemos lo mismo. Por causa de ellos, el nombre de Cristo es blasfemado entre los incrédulos. Y lastimosamente, eso sale en las noticias ahora. Sí, eso que les cuento de ese pastor que le ponían plata, eso salió en las noticias. Lo vio todo el Perú, y no sé si el mundo, ¿no? Mal testimonio, hermanos. ¿Ah? Cómo se blasfema la palabra de Dios y el carácter de Dios. Y creen que todos somos así. Luego, después de esto, esta actitud muchas veces hace falta en otros movimientos cristianos evangélicos, pero lo contradictorio es que cuántas veces sus principales exponentes critican agriamente a aquellos que les son opuestos en sus enseñanzas y objetivos. Claro, te tratan muy bonito siempre y cuando hagas caso a todo lo que te dicen, pero ahí tú dile, esto yo creo que esto es bíblico. ¿Cuántos hermanos me han contado, pastor? Yo fui con todo respeto, le dije, hermano, pero la Biblia, indirectas desde el púlpito, que después vamos a hablar también de eso, ¿no? Lo sientan, le quitan ministerio, luego le dicen, vamos a expulsarte tu demonio, veo ahí un fantasma, una oscuridad detrás de ti, ¿no? Vamos a hacer una reunión ahí profética porque tú estás ya en espíritu de rebeldía, ya van a la iglesia preparándole por si acaso veo aquí un espíritu de rebeldía, vengo aquí con la desobediencia, veo algo aquí y luego en la semana siguiente van manifestando poco a poco, así cuando se manifiesta el caso, hermano, la iglesia ya está preparada, ¿no? Por eso era el espíritu pues que la pastora estaba mirando, pues este hermano rebelde, ¿ah? Y expulsan al hermano y todos dicen, amén, amén, porque no se me quiere sujetar, dice, ¿no? El espíritu de rebelión. Dios me ha dicho que quitemos a este perverso de nosotros. Y expulsan a la gente. ¿A cuántos hemos expulsado desde que hemos comenzado la obra acá? A nadie, más bien a mí me quieren expulsar ya, ¿no? A nadie hemos expulsado de acá. ¿Ya? Y los que se han ido solitos. Y cuando vienen, le damos la bienvenida. Acá no tenemos necesidad de expulsar a nadie, mi hermano. ¿Ya? Yo no soy aquí rey. No somos una dictadura, no somos ni una organización secular. Y es un pueblo que está puesto para predicar el mensaje de esperanza del Evangelio. Eso que no tenemos actitudes contra las personas. Y tampoco tenemos necesidad de ser salameros con la gente. Cuando yo le paso la voz a alguien, le aprieto la mano o soy sincero en lo que hago. No estoy buscando nada de las personas. No tenemos por qué, ¿sí? Y no ganamos nada, ¿sí? Ni tampoco tenemos actitudes feas y contrarias contra las personas. Simplemente hay que ser naturales y transparentes.
¿Ya? Muy bien. Número 4. Agresividad en su testimonio y predicación del Evangelio. No esperan ser egresados de escuelas de teología o disponer de estudios técnicamente elaborados para compartir sus doctrinas y predicar el Evangelio, aunque los métodos que emplean no sean los más convencionales ni los más adecuados. ¿Mm? Sí, y a veces causa mucho problema esto. Se meten a un lugar donde está prohibido y ellos, incumpliendo la ley, comienzan a predicar, luego se victimizan o se martirizan diciendo que el Estado me está persiguiendo. No te está persiguiendo nadie, tú estás incumpliendo las leyes. Claro que somos llamados a predicar por mandato bíblico, pero también por mandato bíblico somos llamados a sujetarnos a las leyes que hay. También tenemos que aplicar entonces sabiduría. ¿Ya? Hay cristianos que por esta tendencia en su hora de trabajo están predicando. En su hora de trabajo. Luego tienen queja con el jefe, luego lo botan del trabajo y se victimizan, ¿no? Ah, hermano, soy un mártir del Evangelio porque me han botado del trabajo por predicar la palabra, ¿no? No, no, ha sido por irresponsable. Porque en hora de trabajo no tienes que hacer nada, solo trabajar. Ya llegará hora de refrigerio, hora de salida, ahí hay que evangelizar, no en hora de trabajo. ¿Ya? Así que si sufres una queja, ya es tu responsabilidad. Porque a ti te pagan por trabajar. ¿Eh? Pero no, a veces acá pasó cerca de nosotros, ¿no? Un hermano, un profesor carismático, que comenzaba a enseñar, hermanos, en hora de clases a sus alumnos el Evangelio, ¿no? O sea, a hacer una especie de culto en plena hora de clases. Él es profesor, a él le pagan por enseñar su materia. Uno tiene que ser sabio, pues, hermano, para saber en qué momento, en qué hora, ¿no? Después le están amonestando, mandando memorando y no, que me están oprimiendo, no, es tu irresponsabilidad. ¿Mm? Tengamos cuidado, ¿no? Hermanos, es cierto que hay que tener valor, pero tampoco alentemos la persecución. Si la hay, que no sea por nuestra causa. Si la hay que aceptarla, hay que enfrentarla. Pero no estemos buscando la persecución, pues. Es otra cosa ya. ¿Mm? Que por mala actitud, lamentablemente, de los grupos carismáticos, a veces el gobierno ya toma represalias contra todos los evangélicos. Lamentablemente. ¿No? 5. Bueno, dicho de paso, ¿no? En esto del testimonio o predicación, son ellos los que más se esfuerzan en entrar en la política. Que más esforzados están en entrar en la política, ¿no? Porque supuestamente quieren ser agresivos en la predicación. 5. Desprendimiento económico. Apoyan con liberalidad a misiones y ministerios grandes e instan a otros a que también lo hagan. Lo lamentable es que generalmente es con falsas promesas, el de la recompensa multiplicada, por ejemplo, a la par que desaniman que los creyentes apoyen a los ministerios pequeños porque de hacerlo se empobrecerían. ¿Mm? Apoyen a ministerios grandes, claro, son los suyos propios, ¿no? Y aparte que les meten flojera a los creyentes porque hace creer al creyente que solo con su plata ya es suficiente. Muy bien, usted, hermano, no puede salir, no puede ir a las misiones, no puede evangelizar, no puede discipular, no puede hacer nada. No importa, usted denos su dinero nomás. Nosotros vamos a servir por usted. ¿Es bíblico eso? No. Cada creyente tiene que cumplir la gran comisión. Des o no des ofrenda misionera. ¿Sí? Una vez mi pastor, no digas eso porque ya no van a dar nada. Que no den. Que no den. Pero que sirvan al Señor. Lo que le interesaba a Pablo es que los creyentes lleven fruto. No que estén dando ofrenda. Pablo dice, no busco dádiva de vosotros, sino busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y el creyente no va a tener fruto si no sirve al Señor. Sirva al Señor. ¿Quieres dar tu ofrenda? Muy bien, pero eso no te exime de predicar, de evangelizar, de sacrificarte por salir a ganar un alma, de hacer discípulos, de crear de repente tus recursos propios, tu trabajo, usarlo para el Evangelio. ¿Qué tal cosa, no? Que el día de hoy el creyente no quiere hacer nada con tal que está dando su ofrenda. Van a la oficina del pastor, el pastor trata con hermano a usted, no pastor, pero yo estoy dando mi ofrenda y todavía te doy un poco más. ¿Ah? Si me dices, hermano, llévate tu ofrenda y vete a otro sitio donde te quieran consentir, porque estás dando tu disque montón de diezmo, vete a otro lugar, acá no.
Ya eso yo he dicho varias veces. Acá no me pienses porque estás ofrendando, diezmando, vas a tener privilegios. No, acá igual a todos se le va a exigir la misma responsabilidad para con el Evangelio de Dios. Pero el carismatismo no hace eso. El carismatismo está contentísimo con que tú solo des tu ofrenda y no sepas nada. Y si quieres tú alguna cuenta, ¿qué te van a decir? No, tú no pidas cuenta, eso es del Señor. ¿Ah? Dios sabrá lo que hace, tú no tienes que pedir cuenta. ¿No? ¿Qué tal lisura? Aquí tenemos nuestros libros de caja, que tenemos nuestra computadora con el Excel. Tú en cualquier día de la semana puedes venir a pedir todas las cuentas que quieras de lo que nosotros administramos aquí. En el ministerio, en la iglesia, todos los gastos, todos los ingresos y egresos. Todos ustedes pueden ver ahí los comprobantes, las boletas, los recibos, pueden ver todo el libro de caja, todo. Cualquier creyente tiene el derecho de pedirlo en cualquier momento. ¿No? Pero ellos dicen, no, eso es del Señor. Si eres un espíritu malo, rebelde, ¿qué estás pidiendo cuentas? 6. Son gente comprometida. Estamos viendo las características de los grupos carismáticos. Son gente comprometida y es por eso que también ganan mucha gente, ¿no? Participan con facilidad en eventos que organizan sus líderes y no escatiman tiempo, esfuerzo ni dinero, aunque dichos eventos no les sean de verdadero provecho, ¿no? Algo que cualquier pastor quisiera para su congregación. Sus líderes para ellos son una especie de dioses. Todo lo que sus líderes proponen, cómo apoyan todos como roboxitos. Hasta el más pobre, hermano. Hasta el más pobre, ahí no hay excusa de que tengo hijos, de que tengo trabajo, de que tengo... No, con todo hijos, con todo zapatos, hermanos, están ahí metidos. Y a veces hacen eventos toda la semana, día con día. ¿Tú crees que a sus líderes les importa si estás trabajando, si tienes hijos, si estás en necesidad, si estás enfermo? ¿Tú crees que le importa? No le importa. Trabajan de tal manera las mentes que todos se sienten obligados a participar. Y hay de aquel que no participa. Es el bicho raro. Entonces tienen un compromiso tremendo y por eso que sus proyectos ganan o tiempo, ganan, o sea, se logran fácilmente. A la iglesia de Cristo lamentablemente hay que estar teniéndole bastante paciencia, recalcándoles, recordándoles, animándoles, hermano participa, hay que darles cartas de invitación, hay que mandarles un WhatsApp, ¿no? Hay que mandarles una invitación por Facebook. Por eso dice el Señor Jesús, los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de luz. El cristiano está adormecido, mientras que la mentira, los que están en la mentira, ¿cómo trabajan? ¿Cómo trabajan? Y luego nos estamos quejando. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué las iglesias? Por tu irresponsabilidad. Así de sencillo. ¿Ah? Hay hermanos que vienen, pastor, ¿por qué pasa esto? Y yo digo, por tu culpa, hermano. Por tu irresponsabilidad. Esa es la verdad. ¿Ya? No quieras buscar otros responsables. Es por tu propia responsabilidad. Muy bien. La triste verdad es que el legado del movimiento carismático ha sido principalmente de caos y confusión doctrinal. Podría añadir yo ahí resentimientos, divisiones, confusiones. ¿Qué no ha pasado en este entorno carismático? ¿Qué no he visto en mis pocos años de vida? ¿Qué testimonio no he escuchado? El enfoque carismático a la espiritualidad no es sano y está lleno de desencanto potencial. Al principio es muy encantador. Después llega la sorpresa. Y los líderes ni se inmutan, ellos no van a perder porque siempre van a tener gente nueva. La demás es que se vaya, pues. Es rebelde, ¿no? No le importa. Al fin y al cabo, cuando tú salgas ahí herido, resentido, llorando, ¿qué le va a importar? A él no le afecta en nada. Él va a continuar adelante y siempre habrá gente nueva que seguir engañando y estafando. Ese es el costo a veces del carismatismo, lamentablemente. Muy bien. Hermanos, para terminar, porque ya yo sé que están llenos de hambre también. Estos hermanos han ayunado ya desde ayer, así que están como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Bueno, para ser misericordioso, porque Dios dice, deja ir a mi pueblo, es que ya voy a terminar, no se me preocupen, ¿ya? Vamos, de aquí en adelante voy a continuar en la noche
y muy posiblemente voy a continuar en el próximo domingo porque este tema de carismatismo tiene para mucho. Así que voy a comenzar solamente anotando algunas de las doctrinas de moda en la actualidad. ¿Ya? Número 1, la teología de la prosperidad, que viene también del carismatismo. Número 1, teología de la prosperidad. Número 2, nuevas unciones. Nuevas unciones. Número 3, la guerra espiritual. Yo le pongo pseudo guerra espiritual. ¿Ya? La guerra espiritual. Número 3, la maldición generacional. La maldición generacional, que también hablaremos mucho de ello. No se pierda la serie Orden y Adoración. Cada domingo, ¿ya? En la mañana este horario y en la noche, 7 de la noche. Maldición generacional. 4, el apostolado moderno. El apostolado moderno, ¿ya? 5, la teología del reino o del reino presente. Teología del reino presente. Muy bien. Muy bien. Luego también podríamos añadir ahí dentro de ese grupito de reino presente el ecumenismo. El ecumenismo. Por eso no te me sorprendas que cantantes que tú seguías y te gustaba mucho su música, hoy están cantando también para los católicos. No te sorprendas. No te sorprendas. Porque eso es parte del carismatismo, el ecumenismo. Por eso que esos cantantes tienen sus conciertos con católicos, mormones, testigos, adventistas, no importa. Ellos con tal de seguir ganando plata, no importa quién vaya a su concierto. Y no predican arrepentimiento, predican unión. Predican unión. El más conocido en el mundo ahora, en esos tiempos modernos, es Jesús Adrián Romero, ¿ya? Defensor acérrimo del ecumenismo el día de hoy, ¿no? Donde ellos, para él, somos hermanos, juntamente con los católicos. Y él, en una de sus entrevistas a nivel mundial, dijo, es que los evangélicos ortodoxos, o sea, nosotros, ya están obsoletos, ¿no? Ellos están llenos de odio y legalismo. Más bien nosotros, ¿qué hacemos? Dice él, buscamos los puntos que nos unen, ¿no? Para hacer unidad y no separación. Así que hablaremos después más de esto, del ecumenismo también. Luego también la música en el carismatismo, ¿ya? Todo eso vamos a tratar en esta serie acerca del carismatismo, ¿ya? Y después hablaremos de otras cosas en la serie Orden y Adoración. En cuestión, entonces, de la teología de la prosperidad, hermanos. Número 1. El significado de prosperidad se ha distorsionado tanto en estos tiempos, de tal modo que hablar de bendiciones es hablar de ¿qué? De salud y riqueza. Cuando tú escuchas la palabra bendición, ¿en qué piensas? Yo te digo, bendición, bendición. ¿Qué viene a tu mente inmediatamente? ¿Qué viene a tu mente, no? Platita, que me caiga platita, aumento de sueldo, ¿sí o no? Bonos extra, bendición, ¿sí o no? Ay, me ha tocado el bono del gobierno, qué bendición, decimos, ¿no? qué bendición. Ojo que los venezolanos también en su primer gobierno decían, qué bendición, cuántos bonos nos dan, y después dijeron, era maldición. Porque a veces nosotros vemos diferente a lo que Dios ve. ¿Ah? Y llamamos bendición a veces a lo que no es bendición. Y maldición a veces a lo que sí es bendición. Por ejemplo, si te llevan a la cárcel, ¿tú qué vas a decir? ¿Bendición? No, no dices bendición. ¿Qué dices? ¡Qué maldición! ¿Qué estaré pagando? Dice, ¿no? ¡Qué injusticia! Pero Dios puede que eso lo vea como una gran bendición. Y así lo vio Pablo. Por eso Pablo que dijo, mis prisiones han redundado más bien para el progreso del evangelio. Ah, ya. Entonces, si tú miras tus calamidades como maldición, es porque eso demuestra cómo está tu corazón. Nada más y nada menos. ¿Ah? Entonces, cuando tú piensas en bendición, todo es, que me den un regalo, un auto nuevo, una casa, aumento de sueldo, todo eso lo ves como bendición. Pero ya no ves bendición como la enfermedad, las crisis, los problemas, ¿no? Los ataques o persecuciones. Tú no ves eso como bendición. El Señor le demostramos en el Evangelio de Marcos, ¿no? Cuando dijo, no hay quien haya dejado por mí que reciba 100 veces más. Y habló de qué? Casas, padres, madres, hermanos, ¿no? Familia. ¿Y qué añadió? Y persecuciones. Añadió persecuciones. Y el creyente dice, no, eso no, Señor. Dame lo otro sí, pero persecuciones no.
¿no? No estamos familiarizados con esa idea de bendición, pero es bendición. La bendición tiene entonces connotación positiva, pero también negativa. No es tan agradable a veces, pero son bendiciones. Y solo lo vamos a entender después, cuando se haya cumplido. Y entonces decimos, wow, esto era para bendición. Un claro ejemplo en la Biblia, José, pues. ¿Tú crees que a José le ha gustado, le fue agradable que le vendieran sus hermanos? ¿Tú crees que fue agradable para él ser esclavo? ¿Crees que fue agradable ir a una casa de extranjeros, fuera de su tierra, fuera de su padre amado y de su familia? ¿Crees que estaba contento de la vida, que ahí esté pasando tanta penumbra? ¿Crees que le agradó que después lo acusaran de algo que él no cometió y lo metieran a la cárcel injustamente? ¿Crees que le agradó? ¿Crees que le agradó? Pero después de eso, ¿qué dijo él? Lo que fue para mal, Dios lo llevó para bien. Dios tenía en control esto para salvación de mucho pueblo. Bendición. Bendición. Más de esto, hermanos, vamos a seguir explicando en la noche. ¿Ya? Ahí les dejo con eso para que vayan meditando. Pónganse de pie. ¿Qué prosperidad vamos a buscar? En la noche vamos a ver ese tema. Vamos a buscar a ver qué tipo de prosperidad quieres tú, ¿no? ¿Qué prosperidad estás buscando tú? Por eso que los carismáticos ganan mucha gente, porque la mayoría está buscando una prosperidad equivocada. ¿Mm? Muy bien. Muy bien. Vamos a orar al Señor y medita en tu corazón. Hay cosas con las que estás luchando todavía, cosas que te cuesta entender. Primero decide no tomar esto personal. No es el pastor. Lo que estamos hablando, hermanos, tiene que ver con la palabra de Dios. Y a donde tú tienes que ir ahora es a la presencia de Dios. Y decirle, Señor, me hago ignorante. Quizás he creído estas cosas por mucho tiempo, pero quiero hoy no creerle al pastor, sino quiero yo comprobar con tu palabra. Guíame, Dios. Abre mi entendimiento. Ilumíname con el Espíritu Santo. Y que al abrir yo la Biblia, Señor, me sea dada entendimiento, comprensión, sabiduría. Pide eso al Señor. Antes de pedir tu prosperidad, salud, pide sabiduría. ¿Sí? Clama al Señor. Señor, hazme entender. Y que yo forme mis propias convicciones. Lo segundo que tienes que pedir es, Señor, a partir de eso, ayúdame a también enseñarlo. Hermano, fue lo que yo hice. Señor, si esto es doctrina tuya, yo me comprometo a vivir enseñando esto a las personas. Hermanos, han pasado casi 18 años y yo vengo enseñando día con día, mes a mes, año con año, enseñando lo que aprendí del Señor. Haz un compromiso. Señor, enséñame y yo lo voy a transmitir a otras personas. Hazme de mí un instrumento de tu palabra, de tu amor. ¿Cómo no te va a enseñar? Si el Señor sabe que lo vas a compartir con otros, te va a dar sabiduría en abundancia. Haz ese compromiso. Señor, tengo familiares, Señor, tengo amigos, Señor, tengo hermanos en la fe que aún están en el error, aún están equivocados. Prepárame, Señor. Prepárame, ayúdame a llegar a ellos, ayúdame a llegar a su corazón. Transforma nuestras mentes, transforma, Señor, nuestras vidas, para que también guiemos bien a las demás personas. Hay que orar también, hermanos, por tantas congregaciones hoy, donde hay tantos creyentes sinceros que sí buscan a Dios, pero han tenido quizás esta mala fortuna de llegar a un grupo carismático y piensan que están en lo correcto, porque así le están enseñando. Lamentablemente muchos de ellos saldrán decepcionados en un tiempo, como ya muchos lo han hecho. Pero pedimos por ellos para que no se descarríen, porque lamentablemente no todos lo toman igual. Algunos quizás salen para buscar la verdad, pero otros se resienten y ya no quieren saber más del Señor. Hay que clamar a Dios. Hay muchos creyentes que han estado en para años, porque en estos grupos carismáticos se decepcionaron, los frustraron, los resintieron y años no quisieron saber de las cosas del Señor. Si ese es tu corazón, hoy di, Señor, perdóname. Perdóname porque yo no estaba resentido tanto contra ellos, sino contra ti. ¿Qué me hiciste tú, Dios? Yo no puedo culpar a Dios por algo que me hacen los hombres. Si a mí me estafaron, si a mí me engañaron, si a mí me decepcionaron en una iglesia, yo no me la tengo que agarrar contra Dios, porque Dios permanece fiel. Y a veces Dios ha permitido esas cosas, como las permitió también con mi vida, para aprender y para saber la urgencia. Por eso que hoy
Hermanos, tengo tanta pasión porque yo sé que si no enseño estas cosas, esto es cuestión a veces de vida o muerte de un alma. Y el Señor me hizo pasar muchas de estas cosas para entender, para aprender. Hoy vuelve al Señor. Señor, perdóname. He estado en el error. A veces he estado resentido contra estas tendencias, estos grupos, pero ya sé que no todos son así. Ya sé que hay todavía un remanente fiel de siervos que predican tu palabra. Hay iglesias sanas en doctrina el día de hoy en el mundo. Hay esperanza todavía. Ayúdame a encontrar una buena iglesia. Ayúdame a colaborar quizás para abrir una nueva obra. Ayúdame, Señor. Prepárate. El Señor te va a usar. Donde no haya iglesia en tu comunidad, el Señor va a proveer ahí una iglesia. Lo hizo aquí en mi comunidad. Lo va a hacer también en la tuya. Pero prepárate. Y clama al Señor. ¿Sí? Clama al Señor. ¿Cuántos me escriben, pastor, que tengo familia que están en esos círculos? Clama al Señor, hermano. Es lo que yo hice. Por 8 años oré por mis hermanos, oré por mis padres, oré por mis familiares primos, oré por tíos. Muchos de ellos han venido ya a la fe, otros a la sana doctrina. Clama por tu familia, día y noche. Deja la espiritualidad a medias, conságrate al Señor de lleno. Ora cada día, lee la palabra. Que tu familia vea primero en ti un testimonio. A veces uno quiere que su familia se convierta, pero no le ofreces un buen testimonio. No cambia tu carácter. No sometes tu temperamento. No te ven espiritual, no ven a Cristo en ti. ¿Qué testimonio va a ser? Ellos tienen que ver ese testimonio en tu vida. Oye, de verdad que Jonathan ha cambiado. De verdad que veo algo en su vida. Algo le ha impactado. Oye, ¿por qué está creciendo? ¿Por qué no vuelve atrás? Tu familia va a ser impactada por el testimonio. Y Dios va a obrar en sus vidas. ¿Sí? Hermanos, oremos por tantas congregaciones, oremos por tantos hermanos que están en el error. Oremos, pero también dispongámonos a servir. Usemos las redes sociales. ¿Quién no tiene redes sociales el día de hoy? Y no estamos compartiendo, ni un versículo siquiera. Comparte. Esos grupos comparten cada instante, a cada hora, todos los días. Comparten sus prédicas en los grupos. Comparten en más de 300 grupos, solamente una persona. Imagínate cuántos son. Y tú no compartes. Comparte esta prédica en los grupos. Haz una labor, tómate unos 5 minutos. Comparte la página, comparte los estudios. ¿Ves? Hoy día más fácil todavía servir al Señor. Oramos a Dios.